¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Diálogos Cristianos. El día de hoy damos las gracias a Dios que está con nosotros virtualmente desde la ciudad de Valparaíso, comuna y puerto de Chile, nuestro querido y amado hermano en Cristo, Rodolfo Vázquez. Rodolfo, bienvenido a las redes sociales. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Ica, Perú, ciudad del sol eterno, donde ya hemos compartido presencialmente antes de esta pandemia que todavía pues nos asola. Bienvenido. Gracias, hermano Renano, a todos los que eh, auditores, todos los que se conecten a esta sala especial. Muy buenas noches o buenos días. Aquí estamos con la ayuda del Señor con el propósito de poder conversar de la palabra de Dios. Así es, gracias, mi hermano. En la vida cristiana, la moral y la espiritualidad nacen pues de la misma fuente, que es una vida nueva en el Señor Jesucristo. Y las dos realizan el designio de salvación de Dios sobre la historia. Lo cierto es pues que estamos llamados a una vida nueva en donde la espiritualidad se hace compromiso ético y la moral pues se nutre de la experiencia espiritual. ¿Opinas lo mismo, mi hermano? Totalmente. La verdad es que recurriendo a las Escrituras, nosotros podemos tener la certeza de que la verdadera piedad, lo que usted ha llamado la vida espiritual, parte de una relación con el Señor. Uno puede recordar lo que el mismo Señor dijo a un hombre religioso en su tiempo, un judío llamado Nicodemo. Le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo humano, la vida humana procede de la vida humana. Pero el Señor dijo también: lo que es nacido del Espíritu, o la vida espiritual, viene del Espíritu. Por lo tanto, bien ha dicho usted de que nace parte, el principio, la génesis de aquello es el nuevo nacimiento, un principio fundamental. No hay vida espiritual en la capacidad humana, o como una generación producto del hombre, sino que es producto primero de Dios. Bien, hoy entonces en este contacto virtual, mis amigos, a través de las redes sociales y Biblia en mano, vamos a comenzar nuestro programa con el último libro de la Biblia, esto es el libro de Apocalipsis, y queremos tratar acerca de los mensajes o el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero vamos a hacer hincapié nosotros sobre lo que es la iglesia de Sardis. Queremos invitarlos a abrir sus Biblias en capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Directa la palabra del Señor. Mi hermano, el carácter de la ciudad de Sardis, esta antigua ciudad de Sardis, ¿por qué se caracterizaba según esta narrativa? Bueno, lo que el Señor aquí va describiendo, seguramente se ha explicado también. Estas 7 iglesias,
ubicadas en lo que hoy en día es Turquía, Asia Menor se llamaba antiguamente. Estas 7 iglesias que forman un verdadero círculo, donde el Señor está en medio, aparece así en los primeros 2 capítulos, en el primer capítulo de este libro, el Señor está en medio. Y Él es el que camina en medio de lo que se ha llamado 7 candeleros. Seguramente los auditores de esta conversación saben que estas 7 iglesias son comparadas a 7 candeleros también, donde el Señor está en medio. Y Él es el que camina en medio, el que está en medio. Por lo tanto, Él emite su juicio, su censura, también su encomio o alabanza a ciertas cosas que Él aprueba. También entienden los auditores que estas 7 cartas comienzan con descripciones realmente impresionantes de la persona del Señor. Y cuando se refiere a Sardis, realmente Él está llegando a lo que es el meollo del problema de esta iglesia, que ciertamente representa un periodo de la historia. No hay duda que representa un periodo de la historia cristiana, de la historia de la iglesia, un periodo también de la cristiandad. Pero específicamente a esta iglesia, que entendemos fue una iglesia local que fue real, estuvo allí dando testimonio durante un tiempo, el Señor juzga a ellos, censura a ellos el hecho de que no tienen vida. Dice ahí, yo conozco tus obras, se ha leído, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces es posible, estimados amigos, que la vida cristiana pueda ser simplemente una profesión, un nombre, un cartel, una chapa, si es que no ha habido realmente una experiencia de conversión. Dijimos al principio de este estudio de que la vida espiritual parte por el nuevo nacimiento. El Señor habló de que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por lo tanto, la vida espiritual real por el Espíritu, la relación con Dios, la relación de comunión con el Señor, parte de conocer a Cristo como Salvador personal. Y al parecer, los años demostraron aquí, el Señor va mostrando aquí, que llega un punto en esta iglesia en que efectivamente la gran mayoría de sus miembros realmente son personas profesantes. Al parecer aquí el Señor hace una de las censuras más fuertes en todas estas 7 cartas. Simplemente les llama, tienes nombre de que vives, profesas tener vida espiritual, pero estás muerto. Y eso es tremendamente delicado. La Hermano verdad es que, Rodolfo, permíteme que te interrumpa. En el Antiguo Testamento teníamos a Egipto y en el Nuevo Testamento conocemos de iglesias como Corintios, ¿no? ¿Cuál era la relación, la conexión que tenía Sardis en su vida económica, en su vida geográfica? bueno, la historia secular cuenta que Sardis era una de las principales ciudades del reino de Lidia en los tiempos antiguos y tuvo su época de apogeo, su época de gloria comercial. Se sabe que era muy famoso por la tintorería, es decir, ellos eran expertos en lo que tiene que ver con el tinte de ropas, de ahí la alusión directa del Señor. Ahora, entre paréntesis, ustedes que han estudiado estas 7 cartas, el Señor es muy específico porque cuando quiere hablar alguna verdad espiritual, ya sea censurar o encomiar el comportamiento de cada iglesia, el Señor recurre a hechos que ellos sabían, hechos culturales, tradiciones, prácticas, que son parte, inclusive la parte folclórica de ellos, lo que es parte de la cultura. Y ciertamente eh, esta ciudad tenía esa cualidad de una gloria que lamentablemente simplemente se eclipsó. Había una acrópolis ahí muy famosa que se dice que era una de las más inexpugnables del imperio, de los tiempos de Roma y los tiempos en que esta ciudad se gestó. Pero que lamentablemente sí, por descuido, simplemente por descuido, por indolencia o confianza propia, esa acrópolis, esa fortaleza que era la ciudad realmente de Sardis, simplemente cayó en manos del enemigo. Así que eso es lo que podemos decir respecto
al apogeo que tuvo y al declive que estuvo. Por lo tanto, cuando el Señor dice, tienes nombre, la verdad es que a la ciudad le queda solo el nombre. Y le dice también a la iglesia, una gloria pasada, ¿cómo se dice? La corona de olivos pasada, pero ya no. Ya la actuación de esta iglesia, de los miembros allí, demuestran que muchos de ellos no han experimentado lo que es la verdadera vida. Tienen la Biblia, tienen un culto, tienen un nombre, pero no tienen vida. Entonces hay que ir a la raíz del asunto. ¿Qué es lo que pasó allí? Hermano, cuando yo le menciono Egipto y le menciono Corinto, Sardi parece que también era una ciudad bien conocida por su facilidad de vida, ¿no? Por esos lujos, por esa reputación bien merecida, pues, por su apatía, dice, por su inmoralidad. Estamos hablando de una apariencia. Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad es que todas aquellas cosas nos llenan el vacío que realmente tiene el hombre. Pero la opulencia, todo lo que significa la gloria humana, simplemente es un barniz. La realidad está dentro. Aquí el Señor, como un verdadero médico divino, con su rayo X, dice, tienes nombre, tienes fama, tienes una reputación, pero el que conoce bien los corazones dice, estás muerto. Así que vuelvo a decir que es solemne la censura que el Señor hace aquí. Y por lo tanto es algo que nosotros también debiéramos considerar firmemente, como dice el apóstol en una carta, a examinarnos cuál es nuestra condición delante del Señor, si estamos en la fe o no, si nuestra profesión, nuestra reputación como cristianos obedece a una experiencia real de conversión o simplemente somos parte de la gran masa de seres humanos que representa esta iglesia de Sardis, que simplemente tienen una reputación externa, pero no vida espiritual. Esta porción que acabamos de leer al inicio, en Apocalipsis 3, 1b, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus, dice, y las 7 estrellas, dice esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esta porción, esta parte de este versículo? La verdad es que el Señor aquí, siempre cuando Él se presenta en cada uno de los mensajes, Él lo que hace es, al describir una cualidad de su persona, ya nos da el primer atisbo de lo que será el tenor de su mensaje a cada iglesia. Si el problema es la vida, la falta de vida espiritual, la muerte, la falta de vitalidad espiritual, es muy, muy interesante que el Señor se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Como amo, podríamos decirlo, ¿Perdón? como amo, como ese poder espiritual y autoridad que tiene como Dios mismo. Exactamente, como el que realmente el Señor es el que tiene la plenitud espiritual. Si uno va a Isaías capítulo 11, los que recuerdan ese pasaje donde se hace una profecía del Mesías, se dice de él que efectivamente él tendría esa plenitud espiritual. Voy a ver si lo encuentro en Isaías capítulo 11, es una de las hermosas profecías mesiánicas. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, dice, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, dice Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, el Señor, él tiene la plenitud espiritual. Él es el hombre pleno espiritualmente. Él es el que comunica la vida a través de su Santo Espíritu también. Por lo tanto, tiene todo el derecho de juzgar la condición espiritual de esta iglesia con su reputación. Tiene la Y la plenitud del Espíritu de Dios, pues sin lugar a dudas, ¿no es exacto, cierto? Pero también tiene el Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia, ¿sí? exactamente. Bueno, eso es muy importante, tal como usted ha dicho,
La presencia del Espíritu en medio de su pueblo es esencial. En primer lugar, no hay vida espiritual sin la obra del nuevo nacimiento por la fe en Cristo. En segundo lugar, la iglesia local, donde quiera que esté, debe ser, dice la Escritura, morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, la pérdida de esta vida espiritual es posible que sea simplemente por el hecho de que la mayoría de sus miembros, al no ser salvos realmente, al no tener vida espiritual, obviamente no pueden tener morando en ellos al Espíritu de Dios. De ahí la necesidad entonces de que, como vamos a ver más adelante, la doctrina del Evangelio, las grandes verdades que se nos han dado, no se diluyan, no se pierdan, porque ahí está la esencia de la salvación. Es una responsabilidad de la asamblea de guardar la doctrina. En Apocalipsis 3, 1c, todavía no salimos, ¿no? Lo que Jesús sabe sobre los cristianos de Sardis al decirle, yo conozco tus obras, que tienes nombre, ¿no? De que vives. Nos está queriendo decir el Señor que una iglesia es y lo que una iglesia hace nunca va a estar oculto de Él, ¿no? En su omnisciencia, ¿no? Exactamente, hermano Renan, así es. Y eso debiera causar mucho temor a nosotros, quienes en este siglo, a las puertas de la venida del Señor, Él que está sentado a la diestra de Dios, que está en gloria, Él tiene ese poder de conocer en su omnisciencia todo lo que nosotros hacemos. Estas obras de la cual Él menciona aquí, un día tendremos que dar cuenta ante el Señor, ciertamente. No podemos engañar. Hermano Rodolfo, eh, Sardis era una iglesia que vivía de apariencia, hemos dicho, pero no solamente al parecer en lo económico, porque creo que también podemos advertir que era una iglesia que parecía, ¿no? Ocupada con reuniones noche a noche, ¿no? Tenía una reputación de estar viva, bien despierta, siempre preocupada, pero sería nada más superficialmente. Exactamente como es el peligro de caer en una verdadera institucionalización de la iglesia, cuando vemos muchos grupos, muchas instituciones o denominaciones que tienen un buen nombre, tienen una reputación. Algunos hasta podrían gloriarse de la historia. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, nos gloriábamos de ser parte de la denominación o religión más grande y más antigua, ignorando que realmente al Señor no le importa eso. Lo importante es la relación que uno tenga con el Señor. Es un peligro realmente cuando se hace tanto énfasis en la infraestructura, en lo institucional, cuando la iglesia se institucionaliza, cuando se quiere ser parte del mundo, cuando quiere ser reconocida por el mundo, como algunos hoy en día lamentablemente pretenden. La verdad es que la iglesia debe ser lo más separada del mundo posible. Así eran los cristianos al principio, se reunían en casas, no tenían una institucionalización. Claro, las leyes humanas nos exigen tener cierta identificación, pero lo que el Señor mira realmente es la realidad de la vida espiritual en ellos. Aquellos que vemos en las iglesias, en esta historia de las iglesias, un anticipo de la historia de la cristiandad, no, nos impresiona pensar que Sardis podría representar perfectamente quizás todo lo que fue el comienzo de la Reforma, lo que partió con el Evangelio, con el Lutero y todos esos grandes reformadores, pero que finalmente la historia confirma que en vez de transformarse en una relación personal, grandes multitudes, así lo dice la historia, abrazaron cierta fe, cierta creencia, de manera que al poco tiempo de la Reforma ya vemos naciones luteranas, naciones calvinistas, naciones, etcétera, verdaderos grandes naciones que se hacen protestantes y que definitivamente muchos de ellos no experimentaron realmente la realidad de la conversión. Instituciones gigantescas
pero que realmente tenían una fe nacional, decían ser países cristianos o protestantes, pero jamás han experimentado, la gran mayoría, lo que es la realidad en Cristo. Decimos que este occidente es cristianismo, el occidente es cristianismo. Hablan de países cristianos, pero si el Señor tuviese que evaluarlos, tendría que decir, tienes nombre de que vives, podrías tener nombre de cristiano, pero no tienes la vida de Cristo morando en ti. No ha habido una relación, una experiencia de conversión. De Así que no hay hecho, duda que Sardis representa ese periodo. de hecho, creo que se podría afirmar, ¿no? La falta de calidad en sus obras, ¿no? Ujú. Mi hermano, seguimos en el capítulo 3, verso 1 de Apocalipsis. Lo que Jesús tiene en contra de la iglesia de Sardis cuando dice, y estás muerto. ¿Qué nos está comunicando la palabra? Bueno, volvemos a decir que esa expresión muerto tiene que ver con la ausencia de vida espiritual. La ausencia de vida espiritual. Y por supuesto, donde no se predica la palabra, el evangelio con claridad, donde no se habla el mensaje de salvación, se corre el riesgo de tener un grupo de personas, miembros, que simplemente acuden a un culto, acuden a reuniones sin experimentar realmente la salvación. Por eso es muy importante lo que el Señor les va a decir más adelante. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Recordemos que los principios, los comienzos del gran avivamiento de la Reforma, el Evangelio se predicó, la salvación por la fe. El gran texto, ¿no es cierto?, de la Reforma es el justo por la fe vivirá. Pero después todo se volvió a lo que es lo externo, la frialdad, el ritualismo, donde ya no se predicaba la palabra, donde simplemente se predicaba tradiciones, moral, buen comportamiento. El riesgo está en perder realmente el valor de la palabra de Dios. Ahí está lo esencial. ¿Qué es lo que comunica vida dentro de una asamblea? ¿Qué es lo que otorga vida? Bueno, la palabra de Dios usada por su Santo Espíritu, no los hombres, no la institución por bien organizada que sea, por buenos programas de expansión que tenga, una buena organización. Lo esencial es la palabra. Vamos a ver más adelante que el Señor le va a otorgar Hay iglesias que podrían desaparecer verdaderamente, ¿no, mi hermano Rodolfo? Por estos comportamientos, por esta ausencia, como hablas, yo diría una falta de renovación espiritual. La verdad es que el desaparecer quizás puede que sí, puede que no. La verdad es que muchos grupos, lamentablemente, hay organizaciones que son muy grandes, muy poderosas, con grandes membresías, pero donde lo que ha desaparecido realmente es la, es la esencia de la verdad, de la palabra, del evangelio. Si hablamos de iglesias locales, obviamente se pierde el carácter como asamblea. Si los miembros simplemente son personas no regeneradas, obviamente lo más probable es que eso desaparezca. Lo que no es de Dios, lo que no es de Dios tiende a florecer humanamente. Lo que es de Dios permanece porque Dios lo sostiene Amén. a través de su palabra. Amén, hermano. Sardis, se podría decir, Rodolfo, que era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo, Por, inofensivo, ¿no? Estaba en paz, pero era la paz de los muertos. Permíteme que haga una comparación. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, yo diría que no hay una comparación con la iglesia tesalónica, ¿no? Que tenía una fe, pues, sana, recibiendo la fe en plena tribulación. ¿Sí? exactamente. Una de las Bueno. características, como usted ha mencionado, de Tesalónica, es que la evidencia de la conversión de ellos es el hecho de que mantuvieron esa fe en medio de gran tribulación, dice. Recibiste la palabra en medio de gran Ujú. tribulación. Pero hay el peligro, precisamente, en estos tiempos modernos, de asumir una creencia, un
una fe, podríamos llamarlo así, una enseñanza doctrinal o religiosa, sin precisamente tener que recibir de parte del mundo el rechazo. El verdadero cristianismo, necesariamente por conducta, por mensaje, recibe la hostilidad del mundo. Del momento que nosotros nos convertimos al Señor, pasamos a ser nuevas criaturas. Hablamos de la palabra, tratamos de vivir una vida de santidad y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa fue la experiencia por lo menos de la gran mayoría de los que nos hemos convertido al Señor. Pero Sardis se acomodó al mundo, exactamente. De manera que hoy en día la fe cristiana es simplemente una opción y no es una necesidad de que el hombre se convierta a Cristo para conocerle y esté dispuesto a asumir los costos de lo que significa una relación con el Señor. A ver, vamos a ingresar a los versos 2 al 4, Rodolfo, de Apocalipsis capítulo 3. Lo que quiere Jesús que la iglesia de Sardis haga. ¿Puedes descifrárnoslos? Bueno, hay varias instrucciones ahí. Dice, sé vigilante, verso 2, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, esa expresión sé vigilante, es interesante que la historia de Sardis nos confirma de que precisamente uno de los errores militares de esa ciudad, que estaba en una colina con un acantilado realmente imposible de subir. La razón por la cual ellos cayeron como ciudad es el hecho de que se confiaron, dejaron de vigilar. Vigilaron solamente las partes más peligrosas, pero confiaron en sus acantilados. Fueron invadidos. Y espiritualmente el Señor les recuerda la historia de la ciudad, se la recuerda a la iglesia, en el sentido de que uno debe estar vigilando. En primer lugar, la palabra, ser oidores atentos a la palabra, ser oidores vigilantes, no solamente de mantener la sana doctrina, sino de impedir que enemigos, ¿no es cierto?, entren falsas enseñanzas, tanto de adentro o de afuera, que puedan corromper aquello que realmente puede dar vida. Hemos dicho que lo que realmente da vida es la palabra, el sano evangelio. Entonces el Señor dice, sé vigilante respecto a las cosas que están para morir, o diluirse, o perderse. ¿Pero estaban para perderse o verdaderamente tenían esperanza? ¿Podían ser favorecidos? Bueno, cuando el Señor les exhorta es precisamente para que ellos arreglen el problema, realmente asuman una actitud de vigilancia y de aprecio a las cosas que son importantes. ¿Qué es lo que está para morir? Bueno, lo que está para morir entendemos, son las verdades que ellos aprendieron. No creo que se refiera tanto a obras sociales, a obras filantrópicas, sino que las cosas se refiere a las cosas de valor. Y las cosas de valor aquí siempre han sido la palabra, la conducta cristiana, un buen testimonio, una vida santa, una vida consecuente ante el Señor. Aquello que caracteriza la realidad del cristianismo son las cosas que están para morir. Estamos en un mundo en un tiempo de degradación, donde las cosas buenas ya no son como antes, ¿no es cierto? La política de años atrás, los personajes que estaban en la política eran hombres que tenían ciertas cualidades. Uno piensa en un Churchill, uno piensa en grandes presidentes, en la misma historia de mi país. Hoy en día todo se ha degradado, lo que es el aspecto moral también. Ya no hay grandes personajes que impongan su sello, tanto en el conocimiento, en lo que es la ética, la moral, lo que es lo humanamente aceptable ante el mundo. Y también está el peligro en esta sociedad tan relativa, de que las cosas del Señor también sean relativas. Dejemos la palabra y acomodémonos al mundo. La verdad es que defender la palabra, mantener la sana doctrina siempre tendrá un costo. Aquí hay un descuido claramente. Están para morir. La idea aquí es del enemigo que asalta la Acrópolis, que era
era Sardis, y cuando el enemigo entra para destruir, para matar. Entonces hay que vigilar. No solamente es una responsabilidad ¿Y, de los responsables ahí en la iglesia de y qué Sardis, pasó con sino de los todos los creyentes. atalayas, hermano? ¿Qué pasó con los atalayas? Cada ciudad tenía sus atalayas. Bueno, la historia de Sardis nos dice que ellos se confiaron, presumieron de seguridad y dejaron esos lados, esas partes de la ciudad que parecían inexpugnables, y por allí los enemigos se metieron. Siempre hay un peligro de confiarse en nosotros mismos. De ahí que el Señor nos manda a vigilar, no solamente la palabra, sino nuestra vida espiritual también. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, que están para perderse, para diluirse. Cuando se pierde la esencia de la doctrina, en todos los aspectos, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Pero también nos manda recordarnos, ¿no? De lo que hemos recibido, de lo que hemos oído y cómo debemos guardarlo, cómo debemos arrepentirnos. Una vez más voy a citar a Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 2:13, Rodolfo, cuando dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, le recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto se pinta como el tipo de recepción de la palabra que ellos necesitaban, ¿no? ¿Podemos Exacto. aplicarlo? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ellos, en el caso de los tesalonicenses que usted ha mencionado, ellos recibieron la palabra y la pusieron en práctica y estuvieron dispuestos a sufrir por ese hecho. La tribulación que ellos experimentaron demostró lo genuino de la fe de ellos. Pero al parecer aquí, en el ámbito de Sardis, no vemos esa hostilidad, no vemos ese rechazo del mundo, vemos el peligro del engaño del mundo, no la persecución del mundo, sino el peligro del engaño y el peligro también de desviarse de lo que la palabra nos ha enseñado. Rodolfo, el Señor Jesucristo les advierte también en este texto del gran peligro de mantenerse vigilantes. Si es que lo ignoran, su mandamiento de no velar, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón, dice, pues. Uh-huh. Es una severa advertencia. La verdad es que tendríamos que decir que nunca el Señor se presenta a la iglesia como ladrón. Siempre es un mensaje de advertencia para el mundo. El Señor no viene como ladrón a buscar a su iglesia. Es el gran evento que nosotros esperamos. Este es un mensaje de advertencia a ellos. Si ellos no tienen vida espiritual, si están muertos, realmente corren el peligro de que en la inminente venida del Señor, la venida del Señor sea realmente un juicio para ellos y no una bendita esperanza como es la que todo creyente debe tener. Ahí en Mateo 24, hablando de esto, el Señor dice, vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahí está hablando al pueblo judío, a los discípulos, mirando lo que sabemos será un tiempo de gran tribulación acá. ¿Está relacionado con el rapto, Rodolfo, de No, 1 no, Tesalonicenses? no. El rapto no tiene que ver, el Señor nunca se va a presentar a la iglesia en su carácter de ladrón. En 1 Tesalonicenses, el Señor se presenta como ladrón a aquellos que están en tinieblas. Usted tiene el texto allí, en el capítulo 5, lo dice claramente. Dice, por ejemplo, el capítulo 5:1 dice, perdón, ahí dice, sí, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor así vendrá como ladrón en la noche. Entendemos que el día del Señor tiene que ver con lo que los profetas anunciaron, un día de juicio sobre este mundo. La iglesia ya estará con el Señor. El rapto de la iglesia está en el capítulo 4, verso 12. Pero el día del Señor, que es un día de juicio, aparece en el capítulo 5. Cuando digan paz y seguridad, dice,
Está hablando de los inconversos, de los que no tienen vida, como Sardis. Ujú. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de a la mujer encinta, y no escaparán. Pero mire el verso 4 lo que dice: mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No dice no estéis en tinieblas, porque no depende de mi comportamiento, no depende de mi santidad. Obviamente el creyente, en respuesta a la gracia, al amor de Dios, procura una vida de santidad. Pero el verso 4 habla de una posición. Vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por Y, qué? Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. Por lo tanto, hermano Renan, esta advertencia a Sardi es realmente estremecedora. Porque es posible que si el Señor venga hoy día, habrá muchas congregaciones que si no tienen la vida de Dios, de Cristo, ujú, no será el rapto para ellos. así Será es. el día del ladrón, para juicio, para robar y quitar. Es algo inesperado para ellos. Nosotros esperamos al Señor en ese sentido, como el novio, como el... Sin embargo, habrán pues quienes no han manchado sus vestiduras. Sí, 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 exacto. Eso demanda también, si bien es cierto, tenemos una posición, una seguridad eterna en el Señor, eso demanda también fidelidad y demanda una vida de santidad de parte nuestra. Ujú. Sí, hay los creyentes, hay los fieles, como usted ha leído ahí, que no han manchado sus vestiduras. Y eso tiene que ver con una vida consecuente para el Señor. Viene con Si tiene promesa, vida, viene con promesa, ¿no es cierto? Y por andarán supuesto. conmigo con vestiduras blancas, dice, ¿no? Claro, sí, 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 es una promesa realmente maravillosa. Andarán conmigo, dice. ¿Cuál es el texto Ajá, que está leyendo usted? Verso 4. sí. Habla de las pocas personas. Recordemos que la palabra sardi significa los escapados o el remanente, el residuo. O sea, dentro de toda esta escena de falta de vida espiritual, hay quienes en esta iglesia local genuinamente tienen la salvación, tienen vida. Por lo tanto, dice, son pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ahora, esto encierra otro aspecto. Seguramente, a lo mejor hay personas que han profesado decir algo, pero su vida moral y espiritual, su vida moral no es consecuente. Ujú. O sea, si bien es cierto, no somos salvos por una vida de santidad, vivimos una vida de santidad porque somos salvos. Como dice el apóstol Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Respondemos, respondemos a la gracia de Dios, procurando serle fieles. Y es hermoso pensar que sí hay aquí personas que no han manchado sus vestiduras, no solo en lo moral, sino que también en cuanto a han vigilado. Hay una antigua historia que dice que una de las prácticas que tenía el ejército ahí en Sardis era que cuando los vigilantes, los atalayas en la noche de la Acrópolis, tenían que estar vigilando todos los puntos. Entonces el capitán o el jefe de la guardia, cuando alguno se quedaba dormido, venía y le manchaba, le ensuciaba la capa del vestido que usaban los soldados en aquel tiempo, al estilo romano, y se lo manchaba. De manera que al otro día, cuando se pasaba revista a la guardia, él revisaba las vestiduras y el que estaba manchado es la persona que no estuvo vigilante. Por lo tanto, recibía su juicio, su disciplina, su castigo. Así que puede ser en lo moral o puede ser también en el aspecto de que se quedaron dormidos. Se dejaron arrastrar por las circunstancias, por la mentalidad de este mundo. Descuidaron la palabra de Dios como nos enseña acá y no fueron vigilantes ante las verdades que ellos escucharon, porque dice ahí en el verso 3, acuérdate de lo que has recibido y oído, es Ujú. lo que escucharon, la palabra de Dios. Eso no lo vigilaron. Mancharon sus vestiduras, pero también quizás moralmente permitieron que la mancha llegara a sus vidas. Pero esos pocos son genuinos, no hay duda. Y la gran masa son
no tienen vida. No, y Para ellos, tremendo premio, ahorita vamos a hablar de los que no tienen vida, pero tremendo premio para los que andarán con el Señor, ¿no? Yo creo, hermano, que es la recompensa más grande que Jesús da a sus seguidores. Los puros, los que no cayeron, los que no mancharon sus vestiduras, pueden tener pues una intimidad grande, grande, podemos decirlo así, con el Señor, ¿no? Pero entonces aquí sí viene lo que usted dice. Pero, ¿qué se hará con tales personas que viven en la iglesia que no tienen un nombre de estar vivos, sino que están muertos? bueno, no nos extrañemos que algunas personas actúen de acuerdo a lo que su naturaleza les pide. Lamentablemente, el cristianismo o la cristiandad ha sido, ha sido objeto de mal testimonio por personas que involucrándose por muchas razones, por causa, por emoción, por un activismo religioso, por algo emocional, por un problema personal, se involucran en grupos y muy entusiasmados empiezan a participar. Pero como no tienen vida de Dios, al poco tiempo se dan cuenta que esa vida no puede ser llevada sin el poder de Dios. Por lo tanto, vuelven a sus andanzas. Y obviamente el mundo es el primero que dice y es testigo de esa inconsecuencia. Entonces, es un nombre, pero inconsecuente. Fíjese, hermano, que ahí dice, tienes unas pocas personas. En realidad, una traducción sería, tienes unos pocos nombres, porque tienes nombre, esos son los que profesan. Tienes pocos nombres, esos son los verdaderos convertidos. Y miren verso 5, el Señor dice, no borraré su nombre. Si hablamos de profesar ser algo, si hablamos de testimonio, si hablamos de decir lo que soy, el Señor dice a los genuinos, a los verdaderos que tienen un nombre por vida y por testimonio, dice, no borraré su nombre, dice. Su Así nombre es. será un testimonio eterno delante Bueno, del Señor. bueno, sin lugar a dudas, ahí será el crujir de dientes, pues, para estos religiosos en apariencia externa, ¿no? Mi hermano, en Apocalipsis 3:5 habla de una promesa, de una recompensa, ¿no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice la palabra, y no borraré su nombre, lo que estás diciendo, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Puedes ampliarme esto? Eso es lo importante, don Renan. Y eso es lo importante que todos los auditorios, quienes escuchen, vean este video. Lo importante es lo que Dios diga de nosotros. Dice el Señor en 1 Timoteo, Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Una cosa es decir, yo conozco al Señor, y es importante, pero más importante es que Él me conozca a mí, que Él me reconozca como su Así hijo, es, como así su es. oveja, como salvado, como uno que le ama porque, dice la Escritura, Él nos amó primero. En el cielo, en la presencia de Dios, va a traer mil bendiciones el hecho de que el Señor, por decirlo así, nos presente delante del Padre y delante de los ángeles y diga, estos son míos, son genuinos. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejores que los demás, porque somos personas más consecuentes, no, principalmente porque hay vida de Dios en Cristo y porque también esa vida la reflejamos de manera consecuente ante el mundo. Este verso 6, hermano, no hay duda que será también una recompensa a aquellos que valientemente, estoy pensando en Esteban, él dio testimonio del Señor a costa de su vida, el primer mártir cristiano. El mundo lo rechazó, el mundo lo desconoció, pero en aquel día su nombre, ¿no es cierto?, será eh, confesado, manifestado por el Señor delante del Padre y delante de sus ángeles. Esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Frente a tanta imagen, frente a tanto comportamiento externo, un barniz de religión que el mundo procura darnos, lo genuino se manifestará en aquel día. La palabra nos da seguridad ahora.
pero también nos da una bendita esperanza de estar con el Señor en aquel día. Esta expresión, no borraré su nombre del libro de la vida, es una expresión retórica que el Señor usa, un lenguaje, una figura literaria que usa, que recurre a una negación para afirmar totalmente algo que nunca puede suceder. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Con una negación el Señor está afirmando lo que nunca podrá pasar, porque todo creyente está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto dice, no lo borraré, o sea, hay una seguridad absoluta. Todo No hay creyente, todo creyente tiene su seguridad, pues, en la ciudadanía celestial, mejor dicho. exactamente, ¿No, mi hermano? así es. Este Apocalipsis 3:5 que estamos viendo, el enfoque pues es la seguridad, es la certeza que tenemos en esa ciudadanía, ¿no? Así es que no debemos de pensar que los nombres están a cada momento, constantemente borrados y escritos, ¿no? Uh -huh. No debemos pensar No, nada de eso. no, en absoluto. Esa mención que hace el Señor ahí a Moisés cuando le dice, el que pecare contra mí lo borraré de mi libro, se refiere al libro de los vivientes, pero aquí se refiere al libro de la vida. En este mismo libro de Apocalipsis le pone otro nombre y le dice el libro de la vida del Cordero, inmolado desde el principio del mundo. Por lo tanto, todos aquellos que confían en Cristo como Salvador, se amparan en el valor de su sangre derramada en la cruz, de su muerte por nosotros, tienen garantía eterna, jamás serán borrado su nombre. Entonces, una manera de afirmarlo es decir, no lo borraré, que significa esto jamás sucederá. Iba a decir que no hay sorpresas en el cielo. Lo que Dios hace para el pecador cuando se convierte, le da bendiciones irreversibles, irrevocables. Por lo tanto, puede tener plena seguridad delante de Dios. Así es. Lamentablemente las personas que tienen nombre o apariencia nunca tienen seguridad. Pero el verdadero salvado tiene seguridad en el Señor y en su palabra. Así es, hermano, porque hay un libro, pues, de la vida, como lo has dicho, y es el que determina si vamos al cielo o vamos al infierno. Esto es lo que significa que el libro de la vida, pues, es sumamente importante, porque también, si leemos Apocalipsis 20:15, Rodolfo, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿no? Fue lanzado al lago del fuego. ¿Eh? Esto significa, hermano, implícitamente una nueva tremenda advertencia a los que tienen nombre de que viven y están muertos. Porque no solamente está el riesgo de que el Señor venga y para ellos su venida sea como ladrón, sino que finalmente, al no ser hallados en el libro de la vida, por no haberse convertido al Señor, tendrán que enfrentar esa instancia tremenda de juicio que usted está relatando, que es el gran trono blanco. Una experiencia horrible. Este pasaje, entonces, por eso decíamos al principio, que nos lleva a examinarnos a todos examinarnos en cuanto a la fe. ¿Cuál es la razón de mi fe cristiana? ¿Religión, activismo, sentimentalismo, un idealismo o una experiencia de conversión con Cristo, o la fe en Cristo? La gran verdad que conocieron los reformadores, a los cuales representa a lo mejor históricamente la iglesia de Sardis, la reforma, es que la salvación era por la fe. Y de allí partía la realidad de la vida cristiana. Y eso es lo que cada uno debe examinarse. Si hay alguien que va a escuchar este programa, debe examinarse. Si yo toco el charango en la iglesia, si yo estoy en el coro, si yo soy coordinador en un grupo, etcétera, si me bautizaron o soy parte de la escuela dominical, eso no me va a salvar. Me va a salvar solamente una verdadera conversión a Cristo, reconocerle como Efectivamente, Salvador. efectivamente. Bien, hermano, ya estamos llegando a la parte final. Lo cierto es que la iglesia de Sardis era un pésimo testimonio, tenemos que decirlo así, a la ciudad, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros el aceptar a Jesús, pero como tú dijiste,
Es mucho más importante el saber que Jesús nos acepte. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cómo nos acepta? Bueno, en el momento mismo que le aceptamos a Él como Salvador. El que honra al Hijo tiene la vida, dice. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice el Señor. Juan dice en su carta, y el Señor también lo dice en el Evangelio de Juan. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese Evangelio de Juan expresa claramente que nuestra aceptación delante del Padre depende también de lo que nosotros hagamos con el Hijo. Así lo dice también la palabra. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, a Dios mismo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El Señor, si ustedes leen en el Evangelio de Juan y en otros pasajes, Así es. la relación con el Padre se basa en nuestra relación con Cristo como Salvador. Eso es un vínculo eterno, un vínculo eterno. Bien, hermano. Ya vamos a cerrar con broche de oro este importantísimo tema con una advertencia más, una exhortación, diría yo, de Apocalipsis capítulo 3, verso 6, ¿no? Una exhortación para todos aquellos que no tienen al Señor Jesucristo morando en ellos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos dice, hermano? Esta exhortación es el último mensaje que el Señor declara a las 7 iglesias. Aquí el Señor está hablando del oído espiritual, el oído del alma. El Señor dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Ahí comienza la vida. La razón por la cual muchos de aquí están muertos es que no han dado lugar, no han oído. Oír es escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. La Biblia habla de la obediencia al Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y el pecador debe aceptar esa verdad, reconocerle como Salvador. Eso es oír. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. Los que están muertos nunca han oído ni creído, pero esas pocas personas sí oyeron y creyeron el mensaje genuino del Evangelio. Por eso el Señor le dice a la iglesia, sé vigilante. Las cosas esenciales del Evangelio o de la verdad que ustedes escucharon están para morir, para diluirse. Si se pierde la claridad del Evangelio, la esencia del Evangelio, se pierde todo. Entonces el Señor vuelve a decir, si alguien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, hermano Renan, está diciendo, creed el Evangelio, creed en el Señor. Y Amén. así tendréis vida, así tendréis vida. Es la única manera de obtenerlo. Bien, hermano Rodolfo, gracias al Señor por este precioso tiempo que hemos dedicado a tratar este importante tema. Volveremos muy pronto, estamos seguros, con otro diálogo cristiano. Tu despedida, Rodolfo, para nuestros seguidores. Muchas gracias por esta instancia. Saludos a todos. Espero estar la próxima vez con mejor salud, respirar un poco mejor y, bueno, dispuestos a seguir comentando la palabra de Dios. Y oramos por nuestros amigos para que ellos, a través de esta palabra, puedan nacer en ellos la inquietud respecto a esto tan importante que es la vida espiritual. Recuerden, el Señor le dijo a un hombre religioso que tenía nombre, pero estaba muerto. Le dijo, la vida espiritual viene del Espíritu. La vida espiritual viene del Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Bien, Muchas por gracias. mi parte, muchísimas gracias. Soy Renan Palacios Uribe y esto fue Diálogos Cristianos. Hasta una próxima oportunidad.